Hola a todos Pues los que se conectan. todos estamos aquí con Julia Caso, que para mí esta entrevista, o esta, más que entrevista, es una charla, porque nos conocemos, es una entrevista para mí muy, muy especial. Muy buenas, Javi. Para mí es muy especial porque con Julia, muy buenas, Karina, tuvimos una cosa muy especial. Hola, Esme. Hola, Eva. Bueno, nos están aquí conectando mucha gente. Perfecto. Tuvimos una conexión, una conexión muy especial porque en el momento que conectamos y empezamos a charlar, Julia y yo, pues vimos que teníamos una forma muy parecida de entender las novelas, de entender la literatura, de entender lo que es la escritura en sí. Y una cosa que me sorprendió y que me gusta muchísimo de Julia es que, aparte de escribir y escribir súper bien, pues entonces adorna todo lo que es su novela con muchas cosas más adicionales. Le da un valor añadido espectacular. Lo descubrí con una canción que estuvo haciendo, con un videoclip que está haciendo y que estamos esperando verlo, que tiene que ser espectacular. Añadió Dentro de un poco playlist. ya. Ya está casi, ¿no? Dentro de muy poco ya. Luego nos contarás un poquito. Sí. Estuvimos con una playlist que me pasó y que me encantó. Si no habéis escuchado la playlist de Vacío en el Nido, escucharla, porque yo además la tengo y como yo trabajo mucho con música, hola Jesús, la escucho muchísimo. Además de una canción muy especial para mí y Julia ya sabe por qué. Y entonces empezamos a conectar tanto que dijimos, tenemos que hacer alguna cosa en común. Y entonces pues estamos haciendo un libro de relatos en común y que esperemos que otra entrevista que hagamos pues sea para presentar ese libro que está quedando tan bien. Perfecto. Pues yo una vez que ya más o menos he presentado a Julia y lo que es mi visión y lo que es tan especial para mí, pues me gustaría ahora, Julia, pues eso, que nos comentases un poquito, que así, para hablarnos un poquito de ti, están por ahí conectándose. Me gustaría que me comentases, la primera pregunta que me gustaría hacerte es el porqué de tu nombre de Instagram, que es el de Abre tu jaula y vuela, que me encanta, te lo he dicho muchas veces y me gustaría que lo explicases. Mira, para empezar, yo no tenía Instagram mío. O sea, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba Instagram y de repente tengo que poner ahí un nombre para empezar como con mi carrera, por así decir, de escritora. Entonces, lo que quise hacer fue definir el libro, que era Abre tu jaula y vuela, que al final significaba lo que intento transmitir, el mensaje que intento transmitir en todo momento, que es que nosotros mismos parece que estamos enzarzados en buscarnos problemas y meternos en una jaula que no nos deja ser felices. Es como todos esos miedos bombardeándonos continuamente. Lo que yo quería era abrir esa puerta a la gente o invitarla a que la abriese, que fueran ellos mismos y que dejasen ya florecer y que pudiesen volar. Ese era un poco el mensaje que quería transmitir. Perfecto. A mí además la imagen y la imagen de la jaula abierta me gusta muchísimo. Yo cada vez que veo por Instagram alguna imagen así, que te la envío porque es que me recuerda a ti, porque es muy impactante. La verdad es que me gusta mucho. En sí, hablando ya pues de tu parte como escritora, ¿cuándo podías decir que descubriste o que averiguaste que podrías escribir una novela, que podías escribir un libro? La verdad es que nunca pensé que pudiera escribir un libro, nunca me planteé el escribir un libro con la idea de publicar. Yo desde pequeña escribo, siempre me gustó, es como terapéutico para mí, pero jamás encontré ese momento de decir voy a publicar. Pero esta novela fue tan fácil todo, o sea, rodó todo de una forma tan sencilla y tan genuino todo, que llegó un momento que la gana de publicar fue más bien que mi pareja lo yo y dijo, pero ¿qué haces con esto guardado? Trata de publicarlo. Y fue ahí cuando dije, venga, ¿por qué no? Voy a intentarlo. Encontré a Tregolán y a partir de ahí pues empecé a trabajar con ellos y llegó la novela. Pero todo fue como muy limpio, no sé, fue muy sencillo. ¿Por qué fue la historia que querías contar y entonces dijiste, voy a escribirla o al revés? Es decir, me gusta escribir y surgió después la historia. ¿Qué fue primero? La verdad es que nunca me senté a escribir con la idea de voy a escribir. Yo escribo por necesidad. O sea, cuando la historia viene, me siento y escribo. Da igual lo que esté haciendo, cojo notas del móvil, un cuaderno con boli que siempre llevo conmigo. Es que donde pueda. Y en este caso me acuerdo que en ese momento estaba haciendo un curso sobre el acoso escolar, que luego no es que tenga que ver, pero sí que hay una parte de ello. Y en ese momento estaba sentada en el sofá y vino solo la historia. Y ya fui corriendo, me puse a escribir y a partir de ahí fue rodando todo. Es verdad que hubo muchos cambios de la versión original a la que se puede leer ahora, como todos me imagino que nos pasa, pero fue un proceso muy natural, la verdad.
Y en sí, ahora que ya se puede decir que eres escritora, porque ya tienes tu libro y tu libro publicado, y además un libro que está genial, porque yo cuando lo leí, ya te lo dije, además, ahora que lo sepáis, aprovecho y lo digo, cuando yo me leí el libro, porque nosotros nos conocimos, yo le compré el libro porque digo, esta chica tiene que escribir genial. ¿Por qué? No lo sé. Pues acerté. Lo escribía genial. Leí el libro y cuando acabé de leer el libro, que estuve una noche hasta la 1 de la madrugada acabándome el capítulo porque tenía que acabarlo, porque el final es genial, le dije, tenemos que hacer una entrevista. Tenemos que hacer una entrevista porque tenemos que hablar de este libro, porque es una auténtica maravilla. A mí me sorprendió muchísimo y es una cosa que me gustaría pues transmitiros a vosotros y a todos los que nos estáis viendo. Por lo tanto, genial, genial. Bien, en sí, hablando de eso, como escritora, si yo te preguntase, pues, no sé, ¿qué personaje famoso, tanto real o ficticio, te gustaría que fuese un fan tuyo, que leyese un libro tuyo, que leyese tu libro? ¿Quién sería y por qué? Mira, alguna vez he pensado eso y no tengo la respuesta, porque en realidad tengo el público tan claro en mi cabeza que quiero que lea este libro, que es, fíjate que mucha gente a lo mejor piensa que el libro es para las personas que se puedan sentir mal en un momento dado y al leerlo pues puedan sentirse identificados, y yo lo veo precisamente para otra parte, para la gente que a lo mejor no está actuando bien y que vea hasta qué punto sus actos pueden tener consecuencias y cómo esa rueda se va moviendo. De lo que tú haces lo puedes sufrir después, por así decirlo. Y en realidad es que es esa gente, sin ser famoso o famoso, quien quiero que lea el libro. ¿Y qué te gustaría mover en la gente? ¿O qué te gustaría, no sé si a lo mejor enseñar sería la palabra correcta? Creo que querría que empatizase, más bien. O sea, es una concienciación. O sea, hay muchas cosas sociales en el libro. Es algo para entretener, obviamente. La historia surge para entretener porque yo no sé escribir algo educativo. Me gusta la educación, pero no podría escribir algo educativo. No obstante, sí que creo que en la novela hay varios mensajes que pueden calar si uno tiene los ojos bien abiertos, por así decirlo. Entonces podría ver cómo uno se tiene que comportar como el otro, lo importante y lo rico que es la diversidad, de que todos seamos diferentes y respetar cómo son los demás. No sé, todas esas cosas que llevamos dentro que puedan salir fuera sin que la gente nos juzgue. Y nosotros querernos a nosotros mismos, porque somos muy valiosos como seres independientes. O sea, para mí eso es fundamental. Perfecto. Además, así, Javi acaba de preguntar eso más o menos. ¿Cómo crees que puede repercutir tu libro en los lectores? Creo que les puede hacer reflexionar mucho, la verdad. Y creo que al público joven, o sea, a las personas entre 14 y 30 años, voy a hablar sobre todo de esa gama, aunque creo que pudiera ser más amplia, pero sobre todo ahí, creo que lo podrían vivir muy de cerca y sentirse muy identificados. En esa parte, yo que me lo he leído, tiene una parte en la que, tanto si eres más joven, como tú dices, con una forma más personal, o por ejemplo en mi parte, como padre ya de una hija que, pues la verdad es que también aporta muchísimo por esa visión y por conectar con lo que sería la situación de la protagonista, que no vamos a decir mucho más porque eso sí que se tiene que leer, pero sí que sería súper interesante. Y yo, por ejemplo, lo viví en ese lado y me gustó muchísimo. Y luego la parte de la intriga, que ella no puede explicar absolutamente nada más, pero me fascinó. De hecho, una madre, bueno, me ha pasado con varias madres, pero sí que me han escrito para darme las gracias por el libro y habiéndolo sufrido mucho, porque yo creo que cuando lo lees como padre o como madre, te remueve el doble que cuando uno vive las cosas. Al final, cuando queremos a alguien, lo vivimos y lo sufrimos muchísimo más. Sí, sí. Es que a veces te duele más lo que le pasa a un hijo que lo que te pasa a ti mismo. Entonces, en esta situación, pues, se vive diferente. Sí, no, completamente de acuerdo, porque a mí, al menos, me sucedía así. Hablando de lo que es del libro, de lo que es la fase de escritura, porque es un libro que son de, pues, para ponerlo en páginas, unas 400 páginas. 400. ¿Cuánto tardaste más o menos en escribirlo? En escribir tardé más o menos un año. Yo creo que lo empecé en 2017, más o menos fue un año, pero es que después corregir, reescribir, tal como está el libro ahora, para los que lo hayan leído y sin hacer spoiler, están intercaladas dos historias, una en un pasado y otra en presente. Eso antes era primero una historia y después otra. Decidí al final intercalarlo porque me parecía que iba a entregar mucho más al lector hacerlo así. Sí. Entonces, todo eso lo hubo que encajarlo.
en la historia. Y todas las tramas, subtramas, realmente hay muchísimas historias allí y va a haber una segunda parte, que eso sí lo puedo adelantar. Entonces, toda la primera parte siempre estuvo pensado para esa segunda. Tenía que estar todo súper bien hilado. Y creo que eso fue bastante complicado, pero como dije, también fue muy natural. ¿Qué truco nos podrías dar o de cómo poder hilar toda esa trama sin perderte, que tuviese la coherencia? ¿Algún truquito o algún consejo que nos podrías dar? Bueno, sin que penséis que soy una psicópata, os puedo decir que si veis las paredes de Yo no he dicho nada. mi casa, hay cartulinas muy grandes donde aparecen como una línea donde va sucediendo fecha, lo que ocurre, flecha, lo que ocurre y el personaje, ¿no? Todo lo importante. Y luego, como por atrás, he escrito un esquema y un resumen de todo lo que va a suceder. Entonces lo voy empapelando y ahí está. Y claro, quien entra a mi casa, en la habitación donde lo tengo, pues puede pensar que estoy larga. ¿Y cuánto tiempo tardaste en montar todo eso? Porque tiene que ser complicado. Lo que es el resumen y el esquema lo hago rápido, es como un esbozo de lo que quiero hacer, pero es que luego me voy perdiendo, supongo que esto nos pasa a muchos, o soy yo que soy muy caótica. Yo tengo una idea en la cabeza y eso luego va por todos los lados. Entonces lo que hago es, en esa parte que os digo que hago fecha y escribo lo que voy haciendo, es según voy escribiendo. Pasa una cosa y lo escribo. Y cuando llego al día siguiente, en mi cabeza lo que corresponde al día siguiente o a la fecha que sea, siempre voy apuntando a la vez que escribo. ¿Y vas siendo metódica tanto al momento de escribir y la situación de escribir o vas un poco al momento que te va Primero pillando? escribo y después de acabar de escribir y que ya dejé la fase creativa es cuando lo hago. Vale, perfecto. Y te va muy bien, ¿eh? Porque el resultado está... Es decir, a mí me gustan mucho las novelas de intriga. Novela de Vacío en el Nido es una novela donde hay una parte de intriga muy importante. Y a mí me gustó muchísimo, por lo tanto, y quizá a lo mejor al escribir ese tipo de novela sabes lo complicado que es y en este caso si se consigue y si se consigue que se hile todo, hace que, digamos, de la impresión espectacular. Por lo tanto, funciona. La técnica funciona, ya te digo yo que funciona. Bien, entrando entonces en el libro de Vacío en el Nido, si tuvieses que describir en una frase la novela, sin destripar, por supuesto, ¿cómo la describirías? En una frase, un par de frases. Para mí es una apuesta envuelta en suspense por la personalidad y la diversidad. Wow. Y a partir de ahí, ya lo que uno quiera interpretar y encontrar en las hojas, pero para mí es eso la novela. Perfecto. Me la apunto, además está muy bien, es para ponerla como coletilla. Perfecto, perfecto. Bien, en sí, a nivel de la novela, yo cuando la estuve leyendo, me gustaron mucho los personajes, que por supuesto no vamos a comentar aquí porque la gente los tendrá que ir descubriendo. Hay muchos personajes, están muy bien perfilados. Aquí saco mi vena psicólogo y me gustó muchísimo cómo cada uno de ellos tenía su propia personalidad y eso es complicado a la hora de escribirlo. Porque tú vas leyendo, ves nombres y te es complicado llegar a entender y a sentir cómo lo hace cada uno de ellos. Y tú lo conseguiste, y en algunos, a mí la verdad es que me encantaron. Mirando, digamos, lo que serían los personajes o tramar, digamos, esas personalidades o esa estructura, ¿cuál fue el personaje que más te gustó definir o hilar, por decirlo así? La verdad es que tengo que decir que creo que no voy a poder escribir nada donde quiera más a mis personajes que en esta novela, porque les quiero muchísimo. Me los imagino, es que soñaba con mis personajes, pero hasta los que peor te pueden caer, para mí tienen una magia, claro, personal, ¿no? Yo no digo lo que otros luego vean, pero para mí es así. Pero sí que es cierto que para mí el personaje más complejo, sin duda, es el de Noah. El de Noah. Quien lo haya leído lo sabrá, tiene un aura para mí muy especial. Y me gusta muchísimo hablar de ellos porque es de lo más orgullosa que estoy de la novela, de los personajes. Yo además, cuando estaba hablando y diciéndote, me gustan mucho los personajes y uno en concreto estaba pensando justamente en Noah. No quería decir de más. Sí, Perfecto, entonces ya vía libre. Es un personaje que la verdad es que es muy complejo y muy completo. Y cuando lo leáis y si alguna vez ha leído el libro, además aquí, Brinda, hablamos de libros, acaba de comentar que tiene que leerse el libro, tienes que leértelo.
Y si lo lees, pues sería cuestión de que le comentases lo que piensas sobre Noah. Porque la verdad es que es un Sí, personaje muy, muy, muy... me encantaría porque esto solo para quienes lo hayan leído, obviamente no voy a decir nada, pero hay un gran debate cuando termina la novela sobre el aspecto Sí, romántico, por así decirlo. Y hay una guerra. Vaya, se ha colgado. Un segundito. Te vemos bien. Sí, ha sido un segundo solo. Bien. Perfecto, pues eso. Comentaba sobre el tema de Noah y la situación al final de la novela. Bien. Sí. En Vacío en el Nido, aparte de los personajes, es una novela muy curiosa y a mí es una cosa que me gustó muchísimo porque aparte de los personajes que hay, Agripa, lo digo bien, ¿verdad? Agripa, Sí, Agripa. que es la ciudad o el pueblo, más bien pueblo, ¿verdad? Sería más correcto. Sí, es una villa. Sí, una villa. Pues tiene una personalidad muy, muy, muy peculiar. Y a mí me gustó muchísimo. Incluso me recordó a novelas de Stephen King donde el entorno tiene una personalidad tan fuerte como para que te sientas que lo que sucede ahí, gran parte de la explicación o gran parte de la causa es por las calles de la propia villa que te comentas. ¿Cómo creaste o cómo conseguiste, bueno, cómo conseguiste, a lo mejor es difícil que me lo comentes, pero cómo creaste esa ciudad que tiene como vida propia? Como en todo momento ya comenté que quería hacer una especie de crítica social de algunos puntos, necesitaba que el entorno lo provocase de alguna manera. Y así fue surgiendo Agripa también. A la hora de imaginármelo, como tuve la suerte de viajar bastante en ese sentido, pude coger cosas que me gustaron mucho de determinados sitios en cuanto a cómo era la villa. Pero a la personalidad de la villa era la personalidad de los personajes al final. Todo de cómo eran ellos era como tenía que ser la villa de alguna manera. Y la verdad que fue todo tan natural como crear a los personajes y la historia. Se iba creando, los personajes creaban la villa, igual que Agripa a los personajes. Para mí era un complemento unos de otros. Además, un complemento perfecto. Y en sí yo recuerdo, antes de leerme el libro, que en uno de los posts había un dibujo que... Sí. ¿Quién, era Maru, puede ser? ¿O era Tatiana? ¿Quién te hizo el dibujo, perdona? Alba se llamaba. Alba, que eso. tiene Instagram por aquí también, que dibuja súper bien. Sí. Fue un regalo genial. Y no lo quise colgar todavía porque para mí las cosas se tienen que poner en el momento exacto y tiene que ser de una forma mágica, por así decir. Y como todavía no lo he encontrado ese momento, no lo he hecho como yo quería, no he querido ponerlo todavía en la web. Lo puse en una story para que la gente lo viera, pero Vale. quiero darle el valor que se merece a ese dibujo y publicarlo en la web en su momento. Pero para mí fue maravilloso porque fue ver a Agripa reflejado lo que estaba en mi cabeza ahí, que bueno, fue increíble. Sí. Y además, yo cuando vi, me acordé que aparecía Moby Dick, que no voy a decir nada más de esa palabra, que me gusta. A mí, por ejemplo, yo me leí el libro, me encantó, y me gustó muchísimo ver esa referencia, y cuando leáis el libro, pues ya veréis por qué. Y cuando saques esa imagen, pues también la disfrutaremos. O sea que... Claro. Bien, en sí, una curiosidad que es mía, que es cuando lees la contraportada, ya dice que, digamos, la protagonista desaparece. Lo digo bien, ¿no? Bien. Sí. Me río porque yo hace tiempo leí una entrevista tuya por radio, una entrevista tuya por radio, y entonces dijeron que desaparecía la protagonista. Y dije, ostras, me acaba de estripar el libro porque todavía no he empezado a leerlo. Luego me di cuenta de que eso estaba en la sinopsis, pero bueno, fue un pequeño error. Sí. Y entonces, en la sinopsis aparece que desaparece un día en concreto, que es el 10 de diciembre de 2017. Y yo me quedé con la pregunta de si esa fecha tiene algún significado en concreto o no. No tiene ningún significado. Sí, solamente lo que quería hacer es, como para mí la adolescencia, que ya lo explicaba, son emociones tan intensas en un breve espacio de tiempo, teniendo en cuenta que el curso, por así decir, empieza en septiembre, en lo que estaría en nuestra cabeza, sin meternos en las navidades pasaron un montón de cosas. Y no quería que acabara... Bueno, esto es claro, yo creo que las paranoias mentales que tenemos todos cuando escribimos, pero para mí era en cuanto... Era el momento exacto porque iban a llegar las navidades. Yo que soy una persona que escribo con cierto drama, tenía que ser antes, o sea, no quería que fuera después. Para mí tenía que
tenía que haber pasado suficiente espacio de tiempo desde que empezó el curso, no demasiado porque en la adolescencia todo ocurre muy deprisa, y antes de que llegara una fecha tan especial. Y además porque en mi segundo libro también hay alguna referencia. Y lo dejamos ahí. Perfecto. Y lo dejamos ahí. Es cualquiera, pero tiene su explicación. Perfecto. Además, nosotros le damos muchas vueltas a las cosas que luego a veces no... Sí, sí, sí. Pero la sí, gente sí, igual sí. no lo entiende Perfecto. porque Sí. se pasan tantas cosas por la cabeza antes de sacar un libro y cuando estás escribiendo, pero los esquemas mentales que te haces a veces no tienen ningún sentido, pero para ti lo tienen. Y tienen. Yo creo que cuando una novela la lees y tiene sentido, son por miles de cosas que no se ven, que están debajo, pero que cohesionan un poquito la historia. Y yo creo que con tu historia, con Pasión en Nido, sí que lo has conseguido. Así que perfecto. Javi dice que nos tiene que dejar, no hay ningún problema. Lo veremos por en IGTV. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Me gustaría ahora que comentamos, porque yo te he dicho que eres una escritora pues muy completa, porque aparte de escribir, pues está la canción, el videoclip, la playlist. En el tema de la canción, ¿qué nos podrías decir sobre esa canción, el motivo y un poquito qué historia tiene? Mira, desde que empecé a escribir el libro me di cuenta de que había una conexión con la música. A mí me encanta la música, todo tipo de música además. Y hay una parte del libro, para quien lo haya leído, que hay una canción muy especial de que canta la protagonista. Y esa canción para mí tenía muchísima importancia porque reflejaba lo que le estaba pasando a ella y lo que le pasa a muchas personas. Entonces, cuando ya sale el libro, yo estaba pensando, ¿qué puedo hacer para esto que le está pasando a ella? Que realmente le pasa a mucha gente, aunque esto no lo pensara antes de hacerlo, vino solo. ¿Cómo podría ayudar de alguna manera? Y es ahí cuando surge la idea de hacer una canción para ese preciso momento. Supuestamente, la canción es la que cantaría la protagonista en ese momento. Luego esa idea varía un poco. En el momento que el proceso ya empieza a desarrollarse, encuentro un equipo, empezamos a hacer la canción, que me encanta, porque es una canción muy blanca y el videoclip, que lo vais a ver dentro de muy poco, es muy limpio, es un trabajo para mí muy puro. No pretende nada más que el mensaje que transmite. Es solo eso. Y creo que es la forma de que puede llegar a la gente. Al menos el trabajo está hecho con muchísimo cariño, ha trabajado muchísima gente y para mí fue súper mágico hacerlo porque se unió un equipo de actores y actrices, pero que figurantes que aparecen en alguna serie que está por ahí. Sí. Se ha querido apuntar gente que también podemos encontrar en videoclips de famosos y por el tema de que había que viajar, luego no se ha podido hacer, o sí, pero de verdad, ha habido unos niños que es que las tomas se tenían que repetir por otros, o sea, por el equipo técnico, no por ellos, porque es que eran tremendos. Y de hecho siempre lo digo, que si alguien tiene ganas de hacer un corto, un largometraje, cualquier cosa, por favor que pregunte, porque impresionantes. Tanto los niños más pequeñitos, porque había niños desde 5, yo creo que eran, hasta 11 años, Sí. y luego desde 13 hasta 17 años. Entonces, eran muchísimas personas que no tenían nada que ver con la novela, que no se conocían, que se fueron apuntando al proyecto, sobre todo cuando la gente sabía para lo que era, especialmente, y los padres, cuando sabían de lo que iba el proyecto, tanto esas personas que ya se dedicaban a ello o que estaban en ese mundillo, por así decir, aquellas que no lo habían hecho nunca, bueno, se iba apuntando la lista nombres que llegó un momento que por el coronavirus y todo lo que nos está pasando, pues había que poner un tope. Me hubiera encantado no ponerlo, porque al final, como era un ambiente escolar, por así decirlo, pues cuantos más mejor. Pero claro, llegó un momento que eso se estaba creciendo mucho. Descontrolando. No, yo en sí recuerdo cuando estabas subiendo por historias partes de cuando estabais grabando el vídeo, de, digamos, las tomas B, porque se veía, digamos, los actores, los niños, haciéndose las fotos cuando estaban con las cámaras, y la verdad es que la pinta era de estar detrás de una película, porque es que estaban las cámaras, estaba ahí... Yo no lo diría ni siquiera que es un videoclip, es una especie de videoclip barra corto. Tiene una historia y tú vas a ver una historia cuando ves el videoclip. Hemos querido contar muchas cosas en poco tiempo, que en realidad es largo, ¿vale? Porque va a ser una canción larga, adelanto,
Mucha gente ha preguntado el por qué, pues al final porque es una historia, por eso digo que es un barra corto, porque en realidad un mensaje tan claro que se quería y que queríamos que toda esa gente que participó se le viese de algún modo. Ya que participó con nosotros, agradecérselo pues dándole un poco más de tiempo. Y es un poco pues porque ha sido tan largo. Sí, Guerrero Ali nos pregunta ¿para cuándo sería el videoclip? Más o menos. Probablemente, pues si todo va bien, puede ser antes de que acabe este mes o a primeros del siguiente, pero prácticamente ya está, yo ya lo vi. Faltan unos retoques mínimos, pero ya está. Ahora es encontrar el momento de lanzarlo y a ver qué os parece. Perfecto. No te voy a preguntar cómo es el videoclip porque tenemos que verlo. Pero si tuvieras que ponerle un adjetivo, solo un adjetivo, el que más te definiría a ti el videoclip, ¿qué sería? Pureza. Como decía, para mí es algo blanco totalmente. La gente que busque algo más actual, por así decir, o una música más comercial, no. Es algo distinto, es una historia, por así decir, y es algo más sentido. A mí me lo has vendido muy bien y tengo muchísimas ganas de verlo. Así que... Yo tengo muchas ganas ya también. Además, yo es que, claro, cuando empecé a ver el montaje que estabais editando, digo, ostras, ya tiene que estar casi. Y cuando hablaba contigo, no, si todavía no está, digo, jolines, no, si todavía no está. Bueno, al menos ya para finales de este mes, más o menos lo esperamos. Pues, oye, es que es muchísimo trabajo. La verdad que ha sido agotador. O sea, lo volvería a hacer 1000 veces porque uno vive con él. Cuando a ti te gusta lo que haces, es vida propia. Pero ha sido agotador. Ha sido muchísimo trabajo. Me lo puedo llegar a imaginar. Pues oye, yo te invito a que nos envíes mensajes cuando esté, que nos avises y que nos envíes porque tiene que ser una gozada. Y si tenemos que hacer un directo para verlo, yo encantado de hacer un vídeo y lo que sea. Porque la verdad yo es que estoy esperando un directo para Mentiras que dan magia, era el título, ¿verdad? Sí. Yo estoy esperando otro directo para eso, ¿eh? Sí, perfecto. Pues el próximo será para eso. Merci. Bien, pues mirando de lo que sería pues ahora ya Vacío en el Nido, que nos has explicado un poquito, no más, porque el libro la verdad es que como es de intriga, como digo yo, explicar mucho en el libro de intriga no tiene mucho sentido, sino que hay que descubrirlo cada uno cuando lo leas. Pero bueno, hemos hablado muchísimo, hemos hablado de Noa, hay una personaje también que me gusta mucho, que es Samantha, yo lo dejo ahí, porque me encanta. Esta Agripa, es decir, hay muchísimos matices y muchísimos personajes bien puestos. Por lo tanto, cuando lo empecéis a leer, lo veréis y lo entenderéis bien por qué. Pasando a lo que sería ahora los próximos proyectos, que nos has dicho ya que la segunda parte estaría en mente, ¿tu segundo proyecto, tu siguiente proyecto sería esta segunda parte o habría algún otro proyecto en mente? Tengo varios proyectos por ahí. Uno es aquí con el compañero, que vamos a hacer un libro de relatos genial, que a mí me está encantando colaborar contigo. Es muy importante también. Luego estoy a puntito con otro libro, que también va a ser policíaco, es para un público más adulto a lo mejor, pero muy diferente, es totalmente diferente, eso me asusta mucho, pero a la vez me gusta, porque yo quería crecer y hacer algo también distinto. Ese está que en diciembre se va a empezar ya a mover, a ver cómo va a ser la publicación, porque va a ser más complejo que lo anterior. Tampoco quiero decir mucho más porque está en un recorrido, dime. O sea, ¿y para esas fechas ya estaría para editarlo, para publicarlo? No, para esas fechas lo va a tener en manos Eva Girasole, no sé si la conocéis. Es increíble, es una asesora increíble, se dedica al mundo editorial y bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahí. Vamos a ver si conseguimos hacer brillar la novela y ver cuál es el mejor camino para ella luego a la hora de publicar. Prefiero ir despacito, vamos a explorar cuál puede ser el recorrido idóneo y ahí estamos. Y luego a la vez pues estoy escribiendo la segunda parte de Vacío en el Nido. Por otro lado, estoy haciendo un máster de creación de guiones audiovisuales, que todo ese mundo también me apasiona, y estoy haciendo el guión de Vacío en el Nido, no sé exactamente con qué pretensión, pero bueno, lo estoy adaptando, porque en su momento hubo un concurso que algunos ya sabréis, Telflix, que quedó la novela en segundo lugar. Y la verdad es que como todo este mundo audiovisual me gusta mucho, voy a hacer el guión, vamos a ver, simplemente porque yo me quedo contenta viéndolo, y luego ya veremos.
Es curioso porque Esa es mi cabeza ahora mismo. cuando yo hago esta pregunta, muy buenas hacia Argentina. Hola, Estela. Cuando hago siempre esta pregunta, siempre me salen contestar una cosa, o como mucho dos, pero en tu caso, tienes los relatos, el libro que está a punto, la segunda parte, el guión. Vamos, polifacéticas poco, es una pasada. Perfecto. Es que me gusta mucho, es mi forma, realmente para mí es mi hobby, mi descanso. Cada vez que tengo un rato para mí, hay veces que es imposible porque todos sabemos que los trabajos ordinarios ocupan muchísimo tiempo, pero es lo que yo disfruto y es un placer hacerlo. Si se hace con gusto y si se disfruta haciéndolo, Claro. es que es una pasada. Pues si yo te preguntase o te dijese te pidiese que nos dijeses una frase por la que tendríamos que leer Vacío en el Nido, ¿cuál sería? Yo creo que esa frase sería que vais a convertiros en detectives, vais a tener que saber qué pasó. Creo que nadie se imagina el final y que no os podéis perder todas esas emociones, que es una mezcla que te entra por el cuerpo y hasta que no terminas. Yo creo que es un libro bastante adictivo. Al menos es lo que me está transmitiendo la gente que lo lee, y a la vez con unos valores sociales que para mí son importantes transmitir. Lo segundo. Yo que me lo he leído, lo segundo. Perfecto. Pues, ¿cómo podrían conseguir tu libro? ¿Dónde lo podrían conseguir? La forma más sencilla es Amazon, la verdad. También me lo pueden pedir a mí. Yo intento siempre enviarlo con un detalle, porque para mí toda la gente que se comunica conmigo para pedirlo es un regalo, entonces yo se lo intento devolver, además de con el libro, con algún otro detalle. Y también en librerías por encargo. Tendrían que preguntar a la persona encargada a ver si en esa tienda trabajan con las distribuidoras que corresponden. Pero bueno, que si tiene muchas ganas de leerlo, aquí servidora haría lo posible por hacérselo llegar. Perfecto. Firmado siempre, porque a mí personalmente, cuando leo un libro, yo que estoy intentando leer ahora estoy cogiendo yo con mis amigos de Instagram, y a mí me gusta leer sus novelas porque es otra forma de conocerlos más. Y me encanta que me lo manden firmado, porque es otra cosa. Un libro firmado para mí siempre va a tener más valor. Yo en sí voy a enseñar mi libro firmado, porque yo tengo el mío, lo tengo por aquí, lo tengo aquí firmado, se ve al revés, lo sé, pero bueno, tampoco, como es para mí, no tenéis que leerlo vosotros. O sea, que yo tengo mi libro firmado, yo se lo pedí a ella, te lo pedí a ti, y entonces nada, lo podéis conseguir y perfecto. Y con mi detallito, que no digo lo que es para que sea una sorpresa. ¿Vale? Perfecto. Pues yo por mi parte, la verdad es que muchísimas gracias porque nos has explicado un poquito de ti, todo lo que es la parte del libro, lo que se puede explicar. Hemos explicado más incluso de lo que pensábamos, porque hemos rascado el nivel de protagonistas y demás, o sea que me ha gustado muchísimo. Hemos explicado a nivel de próximos proyectos, que muchos hay, el tema de videoclips que me tiene emocionadísimo, el tema de videoclip, y también lo hemos comentado. Y bueno, pues ya lo que sería la propia novela en sí. No sé si por aquí hay alguien que quiera preguntarnos alguna cosa, que tenga algún tipo de duda. Así aprovechemos que se lo vaya poniendo. Más tengo aquí Karina, que es una entrevistadora perfecta. O sea que, Karina, si te quieres animar, que es Azul Nocturno, si te quieres animar a hacer preguntas, dice que está Yo lo que pausado. voy a agradecer es a todas las personas que estuvieron con nosotros, y por supuesto a ti, que es un placer haberte conocido en Instagram. Hay veces que, como decía, yo no tenía Instagram, pero empecé con todo esto y vas conociendo gente maravillosa con la que compartes esta pasión, que no todo el mundo lógicamente va a entender porque cada persona tiene unos gustos, pero es que todo lo que hablo contigo es genial, o sea, lo que nos transmitimos. Tenemos un feeling, yo creo que como autores, una línea muy parecida a la hora de escribir y entender la literatura, y es maravilloso hablar con gente así. Además, me concedes esta entrevista para hablar del libro, así que muchas gracias. Sí, no, yo encantadísimo, la verdad es que me lo paso genial, y además si hacemos así y aprendemos y podemos hablar de lo que nos gusta, que es de la parte de la literatura y de libros tan buenos como este, perfecto. Mira, Karina hace un nocturno nos pregunta, ¿qué fue lo más divertido de hacer en el libro, desde que inició hasta hoy? ¿Qué ha sido lo más divertido? Está siendo muy... A ver, escribirlo fue muy divertido en el sentido de que, ya os digo que soñaba con ello. Estaba continuamente... parece obsesivo, pero yo creo que a todos nos gusta muchísimo darle vida al libro. Y luego me he visto muy perdida al principio, una vez el libro sale a la venta,
estás como entendiendo todo este mundo, pero ahora está siendo muy divertido conocer gente, empezar a colaborar con, el otro día que hice con Anthony, que es otro autor de poesía que me encanta, hice Chulísimo, un poema, y es que es divertidísimo conocer cómo escriben otros, lo que te cuentan de cómo van sus novelas, lo que te dicen sobre la tuya, toda esa parte de empezar a interactuar con la gente, para mí está siendo un regalo con el libro. Estoy contigo. La verdad es que las cosas que se acaban descubriendo por Instagram, yo creo que son muchas de las que tú te puedes llegar a imaginar antes de entrar en este mundo. A mí yo también lo he sentido así. Y del poema que Ay, mira, comentas, estoy viendo ahí sí, a Therapy Dog, sí, Diego, que es un chico genial que conocí porque bueno, tenemos un proyecto juntos de nuestro otro campo profesional y se dedica a la terapia de niños con animales. guau. Entonces, quería hablar de él simplemente porque es un trabajo maravilloso que hace. Yo que conocí a su perrita y lo que hacen con niños autistas es maravilloso. Es que yo también amo esa parte, esa profesión. Entonces, conocer gente así siempre hace que uno se dé cuenta de que la sociedad tiene cosas negativas, pero también puede ser maravillosa. Además, se puede colaborar con muchísimas cosas a nivel de, pues, desde poder hablar, poder charlar, poder compartir información, compartir experiencias, información. La verdad es que es una gozada cuando encuentras gente y además que tiene la afinidad como lo que tú tienes con cosas tan bonitas como lo que es la educación espacial. Mi parte de psicología clínica infantil, que estuve hace muchos años, Claro. pues esa parte, cuando trabajas con niños y trabajas con una situación así complicada, pues esa parte Es muy te... bonito. Dice que muchas gracias, pues encantado. Perfecto. Bien, además lo que quería comentar con Anthony, que fue un poema que hiciste tú, que hicisteis los dos, además lo subiste hace un par de días, si no recuerdo mal. Sí, por ahora lo subió él. Yo hice la primera parte Sí, y le dije, Ala, toma, síguelo. A ver qué se ve aquí. Y me sorprendió porque pensaba que iba a ir por un sitio y fue por el otro totalmente. sí. Y me encantó, fue un juego súper divertido entre los dos. Y luego ya decidimos recitar cada una la parte que había escrito, como Sí. si fuéramos una pareja, y hacer ese final conjunto los dos recitando. Y me encanta escucharlo, la verdad es que me da mucha vergüenza cuando haces algo. Es como cuando escribes un libro, dices, escribes y quieres que la gente lo lea, ¿no? Pero te mueres, cada vez que alguien lo lee te pones súper nervioso, porque es tuyo, o sea, están leyéndote a ti de alguna manera. Y con esto fue un poco parecido, pero me encanta, la verdad es que el resultado me pareció genial. ¿En tu perfil lo tienes subido, el poema? Todavía no, pero lo voy a subir. Lo subirás, vale, pues estad atentos, porque yo lo escuché y yo creo que lo escuché 5 veces. Porque la verdad es que Sí, bueno, está el tuyo también fue chulísimo. increíble, Javier. ¿Eh? Sí, sí, es que Que está el tuyo chulísimo. también fue increíble. No, no, me encantó, me encantó. Así que lo que digo, tenemos aquí un feeling especial, tenemos que acabar haciendo algo de eso también otra vez. Sí, sí, sí. Haremos alguna cosa así, seguro. Además, tú que tienes tantas ideas y tantos proyectos, me guardas a mí uno para mí y ahí haremos alguna cosa Sí. conjunta. Además, hace poco se ha conectado el Bloomfest, que es Eva, que es con la persona con la Sí, que la hicimos vi. un poema, y no sé si estará conectada todavía, pero la verdad es que cuando es alguna cosa así, que queda tan mágico, la verdad es que es una gozada. Increíble la voz de ella, ¿eh? Aprovecho para decirlo. Espectacular, espectacular. Perfecto. Pues no sé si tenéis alguna pregunta. Yo más o menos lo tengo ya todo dicho. Y la verdad es que, Julia, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Yo creo que ya lo tenemos todo Yo listo. creo que ya más exprimir, ya no podemos exprimir más. Perfecto. Pues oye, lo dicho, mil gracias por este rato que nos has dado, por compartir tanto con nosotros, incluso los trucos para hacer intriga, que a mí esa parte personalmente me gusta mucho. Me la he apuntado, así que el próximo libro me saldrá mejor. Y nada, un placer haber estado este ratito. Lo subiremos todo en el Instagram TV y nada, cualquier cosa, tanto con Julia como conmigo, pues encantados de poder charlar y hablar con vosotros. ¿De acuerdo? Pues Muchas gracias a todos. gracias a vosotros. Nos vemos. Hasta luego.